Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar Jacob y el ángel. Es un tema que en realidad tiene que ver con los últimos momentos de esta tierra, ¿verdad? Engloba la boda del Cordero, engloba el decreto dominical, el tiempo de angustia final, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que necesitamos entender y lo trata de una manera amplia, ¿verdad? No es el propósito realmente en este tema de explicar los detalles, aunque sí hay tipos y sombras y vamos a tratar de entender estas realidades. Pero para mí la cuestión fundamental es que esta reflexión termina con la causa de por qué la Odisea se perderá. Allí está revelada. Pero sin más dilación vamos a entrar en nuestro tema, vamos a tratar de entender lo que trata de transmitirnos, sobre todo a nosotros, la última generación, porque necesitamos entender, santificarnos en la verdad, purificarnos de toda falsa doctrina, para poder ser parte de los 144.000 del remanente final que será salvo, porque los que son al mismo tiempo parte de la Odisea, aun teniendo la oportunidad de entender la verdad, no serán salvos, ¿verdad? Y es precisamente lo que nos revelará al final de esta historia. Bien, para no perder más tiempo, va a entrar en nuestro tema, Jacob y el ángel. Y dice, el error de Jacob al recibir fraudulentamente, tengo un problema con esta palabra, al recibir fraudulentamente la bendición de su hermano, se le vuelve a presentar forzosamente y teme que Dios permita que Esaú le quite la vida. Ahora, nosotros en la reflexión anterior ya hemos establecido a quién representa Esaú, es a Roma y a sus hijas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a quién tiene Jacob temor, miedo al final? Vamos a ver que ahí está el decreto dominical, ¿verdad? La ley de muerte está englobado en este asunto. Por lo tanto, ¿quién es Esaú? Roma y sus hijas, ¿verdad? Recordad que el decreto dominical va a ser promulgado por la insistencia del mundo evangélico, ¿verdad? Por lo tanto, por eso estamos hablando de Roma y sus hijas, ¿verdad? Dice, en su angustia ora a Dios toda la noche. En su angustia ora a Dios toda la noche. Bien, ahora, ¿cuándo es toda la noche? Pues desde 1888 en adelante, queridos, ¿verdad? El remanente, el de 1844-1888, que este tenía que ser remanente final, ¿verdad? Pues pierde la oportunidad al rechazar el mensaje de 1888 de unirse a Cristo, ¿verdad? Y que se termine la obra con la comprensión de este mensaje, Cristo, nuestra justicia. Por lo tanto, entra en la noche, ¿verdad? Cristo a través de la sierva dijo claramente, hemos rechazado al Espíritu Santo, es decir, a Cristo, y hemos cogido camino hacia Egipto, hacia la noche, ¿verdad? Por lo tanto dice, ora a Dios toda la noche. ¿Quién? El remanente. Jacob representa al remanente, ¿verdad? Dice, un ángel me fue representado de pie ante Jacob, presentándole su agravio. ¿Cuál es el agravio? Rechazar a Cristo,
¿verdad? En su verdadero carácter. Estamos hablando de tipos y sombras, sobre todo no tanto de la historia real, porque la historia real trata de transmitir una realidad para nosotros hoy, ¿verdad? Dice, cuando el ángel se vuelve para dejarlo, dice, Jacob se aferra a él y no lo suelta. ¿A quién se aferra Jacob? Al ángel. ¿Quién es el ángel? Cristo. Y lo vamos a ver porque nos lo revela, ¿verdad? Dice, Jacob se aferra a él y no lo suelta. Pero tarde, ¿verdad? Tarde. Después de rechazarlo en 1888, ¿verdad? Dice, le suplica con lágrimas, alega que se ha arrepentido profundamente de sus pecados y de los agravios contra su hermano, que han sido el medio de separarlo de la casa de su padre durante 20 años, dice, ¿verdad? Se atreve a alegar las promesas de Dios y las muestras de su favor que le ha dado de vez en cuando en su ausencia de la casa paterna. Toda la noche Jacob luchó con el ángel, suplicándole una bendición. Una bendición. ¿Cuál es esta bendición? La que rechazó. Cristo nuestra justicia. En el fondo de eso nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Dice el ángel, parecía resistirse a su plegaria, recordándole continuamente sus pecados y al mismo tiempo tratando de separarse de él. Aquí necesitamos entender por qué Cristo actúa de esta manera. Porque aquí hay una lección importante con respecto al remanente, es decir, a nosotros aquí y ahora, hoy, ¿verdad? ¿Por qué dice Cristo trata de separarse de él? Porque en realidad está simulando separarse. ¿Pero por qué? Es una prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el remanente final, como dijimos al principio, el sellamiento es un afianzamiento en la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad, queridos? Este venía a transmitirnos el mensaje de 1888. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Cristo, nuestra justicia. Bien, esto nos manda directamente a Edén. ¿Qué rechazó entender o qué rechazó Adán y Eva? Esa confianza implícita, plena, total, absoluta en su Creador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que necesita entender el remanente final? Exactamente esto, ¿verdad? Tiene que experimentar esta confianza plena. Por eso nos habla aquí de Jacob se aferra a él y no lo suelta. ¿De qué está hablando aquí? De una confianza total y absoluta. ¿Comprendéis? Dice, le suplica con lágrimas, alega que se ha arrepentido profundamente de sus pecados y de los agravios contra su hermano, porque se tiene que atar a la historia, ¿verdad? A la historia real de Jacob, para darnos una lección a nosotros. Dice que han sido el medio de separarlos de la casa de su padre, han sido el medio de separarnos de Dios, el único Dios verdadero, del Padre, ¿verdad? Se atreve a alegar las promesas de Dios y las muestras de su favor que le ha dado de vez en cuando en su ausencia de la casa paterna, en todo este tiempo de la historia, ¿verdad?, del mundo, mientras hemos estado separados de Dios, del Padre. Dice, toda la noche Jacob luchó con el ángel suplicando una bendición, noche espiritual de la tierra, desde el Edén hasta hoy, o desde 1888 hasta hoy, ¿verdad?, porque estamos hablando del remanente en realidad. Dice, el ángel, quien Cristo, parecía resistirse a su plegaria. ¿Por qué? Porque necesitaba saber, ¿ha aprendido la lección el hombre? Jacob, el remanente, ¿ha entendido bien la lección? Y por eso necesitamos entender cuál es el problema de la Odisea, ¿verdad? ¿Por qué se pierde? Que es precisamente como terminará, ¿verdad? Dice, Jacob estaba decidido a retener al ángel, no solo con su fuerza física, sino con el poder de una fe viva. ¿Con qué?
¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué es Cristo nuestra justicia? Eso trata de explicarnos, ¿verdad? Una fe viva, experimental. Eso es lo que tiene que experimentar el remanente final. Dice, en su angustia Jacob se refirió al arrepentimiento de su alma, a la profunda humildad que había sentido por sus faltas. Dice, el ángel miró su oración. Oración. ¿Qué es la oración? Jacob está luchando con el ángel, ¿verdad? Dice, el ángel miró su oración. Su conversación, ¿verdad? Trata de explicarnos que esta es una conversación. La oración es una conversación, una lucha con Cristo, ¿verdad? Dice, con aparente indiferencia, ¿quién? Cristo, aparente indiferencia, haciendo continuos esfuerzos por liberarse de las garras de Jacob, dice, podía haber ejercido su poder sobrenatural y librarse por la fuerza de las garras de Jacob. Pero no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque este no era el propósito. El propósito era que Jacob tenga claras las ideas a quién quiere seguir, con quién quiere vivir, quién es su Dios. Esta es la clave, ¿verdad? Dice, pero cuando vio que no lograba imponerse a Jacob, interesante, dice, no lograba imponerse a Jacob, el ángel. Vamos a entender estas palabras porque enseguida las explica y tiene que ver con la parte final de la reflexión. Fijaos, aunque nos lo explica aquí también, en parte. Dice, pero cuando vio que no lograba imponerse a Jacob, ¿quién? Cristo. Para convencerlo de su poder sobrenatural. ¿Qué es lo que trata de convencer Cristo a Jacob? De su poder sobrenatural. ¿De qué nos habla? Cristo nuestra justicia. ¿Qué es lo que trata de decir? Jacob, tú no vas a pecar hasta que Cristo viene. Tipos y sombras, estamos en esto, ¿verdad? Y dice, Cristo trata de convencer al remanente de quién es Él. Dice, para convencerlo de su poder sobrenatural. Dice, le tocó el muslo que inmediatamente se desconjuntó. ¿Por qué? Jacob necesitaba entender con quién está peleando. ¿Quién es ese ángel? Jacob lo entenderá al final, pero por ahora no lo entiende. Es decir, el remanente no lo entiende. No sabe con quién está luchando. Es muy interesante, porque en la visión de los dos tronos también nos habla de esto. Algunos que piden, Padre, danos tu espíritu, reciben un falso espíritu, y otros que reciben el verdadero espíritu. Pero vamos a ver quiénes son estos que reciben el verdadero espíritu y cuándo. Porque aquí parece ser que el remanente aún no sabe con quién está luchando, aún no conoce bien quién es su Dios. Vamos a entender tipos y sombras, ¿verdad? De esto estamos tratando de entender. Dice, pero Jacob no cejaba en su empeño por el dolor corporal. A pesar de la condición y la situación, Jacob pelea a muerte. Dice, su objetivo era obtener una bendición. ¿Cuál es el objetivo del remanente? Obtener una bendición. ¿Cuál bendición? Las que rechazó comprender en 1888 y que tiene que ver con la boda del Cordero. Cristo, su espíritu en nosotros, Cristo, nuestra justicia. ¿Verdad? Dice, y el dolor del cuerpo no era suficiente para desviar su mente de su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del remanente? Cristo, el camino, la verdad y la vida. ¿Comprendéis? Este es el objetivo. Y cuando dice esto, tiene más sustrato, ¿verdad? Todavía, más profundidad. ¿Cómo sabemos quién es Cristo? Nos lo explicará hacia el final, porque no nos deja así. Sin embargo,
como estamos en cada etapa, vamos a tratar de entender profundidades, aunque la reflexión nos guía hacia ese momento, ¿verdad? Dice, su determinación fue más fuerte en los últimos momentos del conflicto que al principio. ¿De quién está hablando aquí, queridos? Es que está hablando más de nosotros que de Jacob. Le está hablando directamente al remanente, ¿verdad? Y entendéis lo que dice, la determinación del remanente, Jacob, remanente, su determinación fue más fuerte en los últimos momentos. ¿Cuál últimos momentos? De la historia de este mundo, que al principio, cuando cuando empezó el día de la expiación, 1844, dice, determinación más fuerte que al principio. ¿Por qué? Porque al principio terminó rechazando el mensaje. Al final, esto no puede ser, porque entonces no es el final, ¿verdad? Dice, su fe se hizo más ferviente y perseverante hasta el final, incluso hasta el amanecer, hasta que hace de día, que aparece la luz, que ilumina la tierra con su gloria. ¿Comprendemos? Dice, no soltó al ángel hasta que lo bendijo. No soltó al ángel hasta que participó de la boda del Cordero. Esta es la bendición que necesitamos. Cristo, nuestra justicia. Que nuestra naturaleza caída se una a Él. El camino, la verdad y la vida. Y Él dice, déjame que amanece. Dice Cristo, déjame que amanece, que se termina el día de la expiación, ¿verdad? Dice, y Él respondió, no te soltaré si no me bendices. ¿Cuál es la pelea del remanente, queridos? No te soltaré si no me bendices. ¿Y cómo recibimos la bendición? Por un estudio profundo de la palabra, una comprensión hasta que eliminemos toda la falsa doctrina, todo el falso entendimiento. Así es como se purificará el pueblo de Dios. Recuerden, el sellamiento es un afianzamiento en la verdad. ¿Cómo seremos sellados? ¿Quién es el sello? Cristo, nuestra justicia, el camino, la verdad y la vida. Él es el sello, la ley, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. Hago conexiones distintas que están en la palabra de Dios y en el Espíritu de Profecía para que podáis entender el final, momento final de lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, y él respondió, no te soltaré si no me bendices. Fijaos lo que dice. El ángel preguntó entonces, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, suplantador, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo, se suplantó para recibir engañosamente la bendición de su hermano, ¿verdad? Sino Israel, porque como príncipe tienes poder con Dios y con los hombres. Eso es muy importante. Estamos hablando de Jacob, remanente. Dice, tienes poder con Dios. ¿Cómo tienes ese poder con Dios? Porque estás unido a Cristo, ¿verdad? Santificado en la verdad, purificado de toda falsa doctrina. Dice, y con los hombres. ¿Cuáles hombres? Que son parte de la Odisea. Jacob tiene una misión. Isaías 58, primeros versículos. Tiene que proclamar la verdad a la casa de Jacob, ¿verdad? A Israel, al pueblo de Dios. Pues tiene una misión con el pueblo, dice, y con los hombres. Y dice, y has prevalecido. ¿Por qué? Porque ¿quién es esa bendición? Es Cristo. Prevalece porque es obra de Cristo, ¿verdad? Dice, la fe perseverante de Jacob prevaleció. ¿Cómo vence Jacob? Por fe. Dice, se aferró al ángel hasta que obtuvo la bendición que deseaba y la seguridad del perdón de sus pecados. ¿Cuál es el problema?
del remanente? Necesitamos entender estas profundidades, queridos, porque no nos queda más tiempo, ¿verdad? No nos queda más tiempo. Y lo penoso es que estos mensajes no corren. ¿Por qué? Lo vamos a entender al final. ¿Por qué no corren estos mensajes? Se me pone el pelo de punta, os lo digo honestamente. Porque la gran mayoría está perdida. No está santificada en la verdad. No conoce a este ángel. No pelea con este ángel. No se santifica en la verdad. Permanece en el engaño. Y por eso no comprende, no comparte, no participa de esta obra. No quieren ver a sus hermanos salvos, ¿verdad? Dice, la fe perseverante de Jacob prevaleció, se aferró al ángel hasta que obtuvo la bendición que deseaba y la seguridad del perdón de sus pecados. Su nombre cambió entonces de Jacob, el suplantador, a Israel, que significa príncipe de Dios. Príncipe de Dios. ¿Cuál es la promesa de los 144,000? Que estarán con él en el trono. Príncipes de Dios. Remanente final. Los 144,000, ¿verdad? Jacob le preguntó y le dijo, atentos lo que le pregunta Jacob. Te ruego que me digas tu nombre. El remanente final. Te ruego que me digas tu nombre. Fijaos lo que dice Cristo, Apocalipsis 3. Yo estoy a la puerta y llamo. Y él respondió, el ángel, Cristo, ¿verdad? ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es lo que trata de decir Cristo? ¿Cómo es que no sabes quién soy? ¿Cómo que no sabes con quién estás peleando? Dice, y lo bendijo allí. Lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Por qué lo bendijo? Porque Jacob entendió con quién estaba peleando. Es decir, el remanente final, al final, entenderá el punto clave. El punto clave. Aquí quiero pararme un momento. Porque yo os dije en un momento que íbamos a estudiar, posiblemente íbamos a estudiar esta entrevista de dos titanes, y me vuelvo a reafirmar en lo que he dicho, dos titanes de la Odisea, Herbert Douglas y Wieland. En su exposición, tanto en la primera que se compartió en el grupo, la primera parte, o sea, la segunda parte la compartió, la primera parte lo compartió un hermano que está en el grupo ayer. Y tanto en la primera parte como en la segunda parte, hace una afirmación que en realidad es una aberración, es apostasía. Es una herencia de Roma. Y esta es que dice que Cristo murió de la segunda muerte en la cruz. Lo dice tanto en la primera parte como en la segunda parte. Y no se da cuenta, al mismo tiempo que está hablando de espiritismo, no se da cuenta que esto es espiritismo. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, de la segunda muerte no vuelve nadie. Es definitiva, es desaparición total y para siempre, eternamente. Por lo tanto, no se dan cuenta que es precisamente la tesis que proclama el enemigo de Dios, que de sus propias cenizas resurgirá, ¿verdad? Es el cuento del ave fénix, que es el símbolo del enemigo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que trata de decir? Que aunque morirá de la segunda muerte, volverá a resucitar a la vida. ¿Y qué decimos nosotros que pasó en la cruz? Nosotros, la Odisea, que en la cruz Jesús murió de la segunda muerte. Pero entonces, ¿cómo resucitó? ¿Os dais cuenta que es una trampa? Este es espiritismo, es decir, de la segunda muerte se puede resucitar. ¿Y por qué no entienden este punto?
Porque no se entiende el misterio de la piedad, mis queridos. No se entiende qué pasó en la encarnación. Y al no entender qué pasó en la encarnación, estamos heredando apostasía de Roma y decimos que en la cruz Cristo o Jesucristo murió de la segunda muerte. Y esto no está ni en la Biblia ni en el Espíritu Profecía. Esto no existe. Es espiritismo puro y duro, tal cual. Y querría explicaros esto para no verme obligado, porque esta era una de las causas por la cual me hubiese gustado pasar a detallar, pero me di cuenta que me costaría mucho tiempo, ¿verdad?, para estar a explicar todo lo que están diciendo. Y yo creo que cada uno de vosotros, y sobre todo espero que aquellos que son parte de este ministerio, no se dejen engañar, ya que de este asunto ya hemos hablado con anterioridad, ¿verdad? Simplemente es un recordatorio para los que son parte de este ministerio, y para aquellos que no entienden, pues que entiendan cuál es la trampa mortal, ¿verdad? Cuando estamos diciendo que Cristo resucitó de la segunda muerte. Esto es espiritismo, queridos, ¿verdad? Esto mismo afirma el enemigo de Dios, que de sus propias cenizas, es decir, después de la segunda muerte, volverá a resucitar. Necesitamos entender bien, y de esto el remanente se tiene que santificar en la verdad. No tiene que quedar nada sin comprender. Y este es un grave error. Como lo he dicho, lo recalco, es espiritismo, ¿verdad? Y esto pasa precisamente por negarse a entender qué pasó en la encarnación o obviar. En el caso de Herbert Douglas y Wieland, es obviar una realidad, una incomprensión en realidad, ¿verdad? Porque no dudo de la honestidad de ellos. De hecho, no dudo de la honestidad de nadie. Simplemente trato de explicaros que esto es un engaño. ¿Por qué? Porque no se entiende la encarnación. Esta es la causa. Porque no se entiende la encarnación, pues tenemos que poner todo el peso sobre la cruz, es decir, que la cruz murió Dios. Que no es así, ¿verdad? Esto es una incomprensión de no entender qué pasó en la encarnación, qué pasó en la cruz, y claro, necesitamos atar hilos para poder explicar realidades. Pero aún así quedan cosas que no se comprenden. Por la única razón, no se entiende el misterio de la piedad que se aplica a la encarnación, ¿verdad? ¿Qué pasó en la encarnación? Bien, entonces dice, Jacob le preguntó, le dijo, te ruego que me digas tu nombre, y él respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí, es decir, al final entendió, ¿verdad? Y Jacob, porque no lo puede bendecir si no entiende, tiene que ser santificado y purificado en toda la verdad, ¿verdad? Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Cómo nos damos cuenta que entendió? Por lo que dice ahora, porque he visto a Dios cara a cara y mi vida ha sido preservada, ¿verdad? Fue Cristo, dice, quien estuvo con Jacob durante toda la noche, con quien luchó y a quien retuvo perseverantemente hasta que lo bendijo. ¿Qué dice? Y a quien retuvo, tipos y sombras. ¿Cómo retenemos nosotros a Cristo? Por un estudio profundo de las Escrituras, entendiendo la verdad y echando fuera toda falsa doctrina, que es lo que acabo de explicaros, una de las falsedades, ¿verdad?, que afirmamos sin siquiera pensar profundamente, ¿verdad? Y a quien retuvo perseverantemente hasta que lo bendijo. No podía tener la bendición hasta que no entendía quién es Cristo. Tipos y sombras, ¿verdad? Por eso dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y es allí donde se da cuenta de con quién estaba peleando. Pelea simbólico, tipo sombras, es peleamos con Cristo a través de la verdad. Queremos entender quién es Cristo. Y es precisamente lo que tratamos de hacer desde hace tanto tiempo en este ministerio. Entender quién es Cristo. Misterio de la piedad, qué pasó en la cruz, la boda del Cordero y todos estos eventos, ¿verdad?, que son tan importantes. Dice, el Señor escuchó las súplicas de Jacob y atentos, porque aquí nos revela los últimos momentos de la historia de este mundo, ¿verdad?
Una vez que recibe la bendición, ¿dónde se recibe la bendición? En la boda del Cordero, ¿verdad? Fijaos lo que pasa. Dice, el Señor escuchó las súplicas de Jacob y cambió los propósitos del corazón de Esaú. ¿Qué hizo? Cambió los propósitos de Roma y sus hijas. ¿Cuáles eran los propósitos? El decreto de muerte. Matar al remanente, a Jacob, ¿verdad? Tipos y sombras. Fijaos, dice, no sancionó el mal camino que Jacob había seguido. No lo sancionó. ¿Por qué? Porque estuvo en error por ignorancia. Hasta que se despertó, ¿verdad? Dice, su vida había sido de duda, perplejidad y remordimiento a causa de su pecado. Un pecado, dice. ¿Cuál pecado? 1888. Porque aquí estamos hablando del auténtico remanente final. El final. Aquel tenía que haber sido, pero no lo fue. Pero ahora viene al final de todo. Por eso está hablando la historia del día de la expiación, desde 1888 en adelante. Su vida había sido de duda, perplejidad, remordimiento a causa de su pecado, de su separación de Cristo, ¿verdad? Hasta su lucha sincera con el ángel y la evidencia que ella obtuvo de que Dios había perdonado sus pecados. Este es el problema del remanente final. Yo he estado engañado durante mucho tiempo. Y Dios me despertó por lo que pasó en mi vida hace casi 5 años ya, ¿verdad? En el marco de la iglesia, siendo anciano de iglesia, tratando de presentar la verdad y otra gente tratando de impedir que esta verdad sea proclamada. Y allí empecé a darme cuenta que aquí pasa algo. ¿Qué ocurre? ¿Verdad? ¿Con quién estamos peleando? Con Cristo. Unos contra y otros como Jacob para averiguar la verdad. Para entender por qué Cristo dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Lo que sugiere que no le conocemos. Apocalipsis 3. Cristo está a la puerta. Esto quiere decir que estamos en ignorancia. Y el final nos revelará cuál es ese problema de fondo, ¿verdad? Aunque nos lo dijo ahí también. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Es que no le conocemos, no sabemos quién es. En realidad estamos adorando a un falso Cristo, tal como lo dijo Wieland y Short en el Congreso de 1950, ¿verdad? Dice, sí, tuvo poder sobre el ángel y prevaleció. Lloró y le suplicó, lo encontró en Betel y allí habló con nosotros. Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su memoria, ¿verdad? Dice, Esaú marchaba contra Jacob con un ejército. Estamos hablando del decreto de muerte ya, ¿verdad? Se da el decreto de muerte una vez que pasa la boda del Cordero, viene el decreto de muerte. Esaú marchaba contra Jacob, contra el remanente, con un ejército. Dice, con el propósito de matar a su hermano, al remanente, ¿verdad? Dice hermano, porque esta gente cree en seguir a Cristo, pero no saben que están en realidad contra Cristo, ¿verdad? Dice, pero mientras Jacob luchaba con el ángel aquella noche, dice, otro ángel fue enviado para conmover el corazón de Esaú en sus horas de sueño. Es decir, Dios obra y trata de salvar a Esaú, tipos y sombras, a todos aquellos que se han quedado en el lugar santo después de 1844, al no entender 2300 tardes y mañanas y lo que iba a ocurrir, no entendieron el santuario, no entendieron el día de la expiación, por lo tanto Dios trata de salvar a Esaú, y habrá quien sí será salvo. Habrá quien sí será salvo, aceptará como el ladrón en la cruz en el último momento la verdad, aceptarán a Cristo, serán salvos. Otros no, ¿verdad? Otros no. Dice, otro ángel fue enviado para conmover el corazón de Esaú en sus horas de sueño. En su sueño vio a Jacob desterrado de la casa de su padre durante 20 años porque temía por su vida y marcó su dolor al encontrar a su madre muerta. Vio en su sueño la humildad de Jacob y ángeles de Dios a su alrededor. Soñó que cuando se encontraban no tenía intención de hacerle daño. Dios
trata de explicarles lo que va a ocurrir, pero lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dice, cuando Esaú despertó, relató su sueño a sus 400 hombres y les dijo que no debían herir a Jacob porque el Dios de su padre estaba con él y que cuando se encontraba con Jacob ninguno de ellos le hiciera daño. La visión de los dos tronos termina precisamente con eso. Roma y sus hijas, la sinagoga de Satanás, dice, la visión de los dos tronos termina así, adorarán a los santos, al remanente. Porque ¿quién está en remanente? Cristo. Habían participado de la boda del Cordero. Cristo nuestra justicia. Cristo está en este templo, ¿verdad? Y por eso nos dice aquí lo mismo que como termina la visión de los dos tronos, lo mismo. Y que cuando se encontraran con Jacob el remanente, ninguno de ellos le hiciera daño, ¿verdad? Entonces Jacob alzó los ojos y miró. He aquí que Esaú venía y con él 400 hombres, y pasando delante de ellos se inclinó a tierra 7 veces hasta llegar cerca de su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó a su cuello y lo besó y lloraron. Al final, ¿verdad? Es decir, allí habrá gente que aceptarán a Cristo en el último momento. Fijaos lo que ocurre, porque necesitamos entender esos pequeños detalles, tipos y sombras, ¿verdad? Dice, Jacob suplicó a Esaú que aceptara una ofrenda de paz. ¿Cuál es esta ofrenda de paz? Cristo nuestra justicia. ¿Paz con quién? Con Dios. Fijaos lo que dice, a lo que Esaú se negó, pero Jacob le instó. Toma, te ruego, mi bendición que se te trae, porque Dios ha tenido misericordia de mí y porque tengo bastante, ¿verdad? Y le instó y la tomó. Es decir, habrá una parte de Esaú que no aceptarán. Habrá otra parte de Esaú que aceptarán. Eso es lo que trata de explicarnos en esta pequeña frase, ¿verdad? Lo sabemos por otros textos y por la Biblia, ¿verdad? Fijaos ahora, entra a explicar con mayor profundidad. Dice, Jacob y Esaú representan dos clases. Jacob, el justo, el remanente, que se ha apoderado de Cristo en esta pelea con la verdad, ha entendido quién es Cristo, ¿verdad? Y Esaú, el malvado. Dice, la angustia de Jacob cuando supo que Esaú marchaba contra él con 400 hombres, representa la angustia de los justos cuando se dicta el decreto de darles muerte. ¿Entendemos? Es decir, Jacob ya ha participado de la boda del Cordero. Y ahora hay un tiempo de gracia especial para Esaú, para aquellos que se han quedado en el lugar santo, Roma y sus hijas, ¿verdad? Dice, representa la angustia de los justos cuando se dicta el decreto de darles muerte, justo antes de la venida del Señor, la visible en este caso, ¿verdad? Cuando los malvados se reúnan a su alrededor, se llenarán de angustia, pues como Jacob no ven escapatoria para sus vidas. Y si miramos con atención aquí afuera, estamos viendo que se está estrechando el círculo, estamos cada vez más condicionados, esta supuesta democracia deja de serlo porque pilar tras pilar de todo lo que fue construido hasta ahora, me refiero a la sociedad, se está derivando. Se está derivando, ¿verdad? Se está cayendo todo. Por eso decíamos que el enemigo nos ha engañado, simulando que en este mundo puede haber democracia, libertad, y haciéndonos incluso pelear por esto. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué vino el diluvio de Noé? Por toda la aberración. ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿A dónde se dirige el mundo? Tratando de adorar a Dios, entender a Dios, hacia la moral, o todo lo contrario. Pues necesitamos entender en qué mundo vivimos, queridos, porque hemos sido engañados, incluido la iglesia. Jacob no sabía con quién estaba peleando, desconocía a Cristo, hasta que Cristo se le reveló.
¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Verdad? El ángel se puso delante de Jacob y él se asió del ángel y lo sostuvo y luchó con él toda la noche. Así también los justos, en su tiempo de angustias y aflicción, lucharán en oración con Dios como Jacob luchó con el ángel. Jacob en su angustia oró toda la noche para librarse de la mano de Esaú. Los justos en su angustia mental clamarán a Dios día y noche para que los libre de la mano de los malvados que los rodean. Jacob confesó su indignidad. Dice, no soy digno de la menor de todas las misericordias y de toda la verdad que has mostrado a tu siervo. ¿Qué es lo que dice el remanente? El remanente va a la cruz. Va a la cruz. Y el yo muere. No soy digno de la menor de todas las misericordias y de toda la verdad que ha mostrado a tu siervo. Entiende que no soy yo. Es Él el que tiene que obrar. Los justos en su angustia tendrán un profundo sentido de su indignidad y con muchas lágrimas reconocerán su total indignidad y como Jacob alegarán las promesas de Dios por medio de Cristo, hechas justamente a tales pecadores dependientes, impotentes y arrepentidos. Jacob se aferró firmemente al ángel en su angustia y no lo soltó. Mientras suplicaba con lágrimas, el ángel le recordó sus pasadas injusticias y trató de escapar de Jacob para probarlo. ¿Por qué quería escapar de Jacob? Para probarlo. ¿Estás seguro ahora con quién estás peleando? Y cuando dice estás peleando, estamos hablando simbólicamente, queridos, pelear con la verdad, eliminar por medio todos los errores, afianzarnos en Cristo, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y eso es lo que trata de ponernos a prueba aquí. El ángel le recordó sus pasadas injusticias y trató de escapar de Jacob para probarlo. Es decir, nos recuerda todos los errores, todo el camino de nuestra experiencia y ahora nos pregunta, ¿ahora confías en mí? ¿Ahora entiendes quién es tu justicia? ¿Ahora sabes que sin mí no eres nada? Y esta tiene que ser nuestra experiencia. No soy digno de la menor de todas las misericordias y de toda la verdad que has mostrado a tu siervo. Esa también es la experiencia de Moisés, ¿verdad? Dice, así los justos en el día de su angustia serán probados, probados y probados, lo dice 3 veces, en términos absolutos. 3 veces significa el absoluto. Seremos probados, probados y probados. ¿Pecamos hasta que Cristo viene? Porque cuando estamos afirmando esto, no sabemos quién es Cristo, quién es mi justicia. Por eso declaramos esto. Entonces Cristo nos prueba, nos prueba, nos prueba, hasta que el oro tiene que salir a relucir, ¿verdad? Dice, para manifestar su fuerza de fe, su perseverancia y su confianza inquebrantable en el poder de Dios para librarlos. ¿Qué significa Cristo nuestra justicia? Ahí está. Así los justos en el día de su angustia serán probados, 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 para manifestar su fuerza de fe, su perseverancia y su confianza inquebrantable en el poder de Dios para librarlos. Ahora entendemos. Jacob no se dejó rechazar. Sabía que Dios era misericordioso y apeló a su misericordia. Se remontó a su pasado dolor y arrepentimiento por sus males e insistió en su petición de ser liberado de la mano de Esaú. Perdóname un segundo.
Dice, así continuaron sus súplicas durante toda la noche. A medida que repasaba sus errores pasados, se sentía casi desesperado, pero sabía que debía recibir ayuda de Dios o perecer. Sabía que debía recibir ayuda de Dios o perecer. Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Sujetó con fuerza al ángel e insistió en su petición con gritos angustiosos y fervientes hasta que venció. Así sucederá con los justos. Al repasar los acontecimientos de sus vidas pasadas, sus esperanzas casi se hundirán, pero cuando se dan cuenta de que se trata de un caso de vida o muerte, clamarán fervientemente a Dios y apelarán a Él en relación con su dolor pasado y su humilde arrepentimiento de sus muchos pecados, y entonces se referirán a su promesa, que se apodere de mi fuerza para que haga la paz conmigo y hará la paz conmigo, que se apodere de mi fuerza. ¿Qué quiere decir? Entiende Cristo nuestra justicia. Entiende quién soy yo para ti. Que se apodere de mi fuerza. Cristo, el Espíritu Santo, la naturaleza divina, esa vida que nos fue dada a nosotros, ¿verdad? Para que haga la paz conmigo. ¿Entendéis lo que significa la boda del Cordero? Para que haga la paz conmigo y hará la paz conmigo. Pero no antes de saber con quién estamos peleando, ¿verdad? No antes de saber con quién estamos peleando. Así ofrecerán a Dios día y noche sus fervorosas súplicas. Dios no había escuchado la oración de Jacob y misericordiosamente salvado su vida. Si él no se hubiera arrepentido previamente de sus agravios al obtener la bendición mediante fraude. ¿Entendéis, queridos? Necesitamos entender quién es Cristo. Necesitamos purificarnos de toda falsa doctrina, ¿verdad? Que está en medio de nosotros. Porque si no, no recibiremos la bendición. Es lo que acabo de decir, ¿verdad? Los justos como Jacob manifestarán una fe inquebrantable. ¿Y cómo podemos obtener esta fe? Escrito está. Escrito está. No palabras de hombres, no consejos de hombres, no doctrinas de hombres. Escrito está. Esto nos genera esta fe inquebrantable. La sabemos por el modelo en el desierto, ¿verdad? Y una determinación sincera que no admitirán negación alguna. Sentirán su indignidad, pero no tendrán ningún mal oculto que revelar. Ya están seguros con quién están peleando, de quién piden la bendición, con quién quieren hacer la paz. Tienen una fe inquebrantable. Escrito está, ¿verdad? Si tuvieran pecados no confesados y no arrepentidos, que aparecieran entonces ante ellos, mientras están torturados por el temor y la angustia, atentos, porque aquí también la parábola de las 10 vírgenes también nos habla de, o sea, nos dice lo que está tratando de decirnos aquí. Dice, mientras están torturados por el temor y la angustia, con un vivo sentido de toda su indignidad, se sentirían abrumados. La desesperación cortaría su fe ferviente y no podrían tener confianza para suplicar a Dios tan fervientemente por la liberación, y sus preciosos momentos se gastarían en confesar pecados ocultos y lamentar su condición desesperada. Pero, ¿qué quiere decir más profundamente? Para poder confesar pecados ocultos, primero tiene que descubrir cuáles son estos pecados ocultos. Falsa enseñanza, falsa doctrina, lo que no está escrito. Entonces tiene que dedicar tiempo para entender cuáles son esos pecados ocultos. El Carmel, véase,
¿verdad? Y lamentar su condición desesperada. Mientras tanto, ¿qué pasa? Que ¿cómo se llama? Cristo y la novia pasan, entran en la boda del Cordero, mientras los otros tienen que ir a comprar aceite a los que venden doctrinas, palabras, enseñanzas de hombres. Y se pierden la bendición, ¿verdad? La boda del Cordero. Aquellos creyentes profesos que llegan al tiempo de angustia sin estar preparados, en su desesperación confesarán sus pecados ante todos con palabras de ardiente angustia, mientras que los impíos se regocijan por su angustia. El caso de todos ellos es desesperado. Y en verdad es desesperado, queridos, porque estoy mirando en la iglesia cuánta pelea hay cuando tratas de explicarles que están equivocados con la doctrina de la Trinidad y se agarran a muerte de ella. No la quieren abandonar. ¿Y por qué? Porque no estudian. ¿Por qué no estudian? Porque la mayoría tiene preeminencia frente a lo escrito está. Y por eso se perderán. Créanme, enseguida lo veremos. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Verdad? Dice, cuando Cristo se levante y abandone el lugar santísimo, es decir, se ha terminado la boda, entonces comenzará el tiempo de angustia y el caso de cada alma estará decidido. Y no habrá sangre expiatoria que limpie del pecado y de la contaminación. Cuando Jesús abandona el lugar santísimo, habla en tono de decisión. Atentos. ¿Dónde está Jesús? Cuando Jesús... ¿Por qué digo esto? ¿Dónde está Cristo? Con nosotros. ¿Y dónde está Jesús? En el santuario celestial. Cuando Jesús abandona el lugar santísimo, habla en tono de decisión y autoridad real. De hecho, os invito a Ezequiel 9, queridos. Jesús envía su espíritu a Cristo, el tintero, el escribano, ¿verdad? Que es Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que selle a su pueblo aquí en la tierra. Y Cristo luego sube al cielo y le dice a Jesús que se ha acabado la obra, que el pueblo está sellado. Estudien con atención Ezequiel 9, entenderán. Por eso le dice a Jacob, lo vimos al principio, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿No me conoces? Apocalipsis 3. Pero al final, el remanente sabrá con quién ha estado peleando. Véase la historia del día de la expiación de la Odisea. El remanente sabrá con quién ha estado peleando. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Yo estoy a la puerta y llamo desde hace tanto tiempo. ¿Cómo que no sabes quién soy? Pero al final Jacob, el remanente, entenderá la trampa a la cual ha sido sometido, ¿verdad? Cuando Jesús abandona el lugar santísimo, habla en tono de decisión y autoridad real. El que es injusto, que siga siendo injusto, y el que es inmundo, que siga siendo inmundo, y el que es justo, que tiene a Cristo, que lo ha conocido, que lo ha recibido en este templo, que siga siendo justo, y el que es santo, que siga siendo santo. Y he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Entendemos? Aquellos que han retrasado, atentos, porque ahora nos explica por qué se perderán los que se perderán, ¿verdad? Y que también son parte de la Odisea, no solamente del grupo de Esaú, no, de la Odisea también, ¿verdad? Recuerden, y los vuelvo a recordar, a Jacob le pregunta, ¿por qué peleas conmigo? ¿Cómo que no sabes quién soy? ¿Qué quiere decir? Que la Odisea está confundida. Pero de la Odisea habrá un remanente y también habrá quien se perderá. Y eso es lo que nos trata de decir aquí. Aquellos que han retrasado una preparación para el día de Dios, ¿cuál es esta preparación?
¿Con quién estamos peleando? ¿Y cómo podemos saber con quién estamos peleando? Santifíquese en la verdad. Así de claro, ¿verdad? No pueden obtenerlo en el tiempo de angustia o en cualquier periodo futuro. Los justos no cesarán en sus fervientes y angustiosos clamores de liberación. No pueden recordar ningún pecado en particular, atentos, pero en toda su vida pueden ver muy poco bien. Sus pecados habían ido de antemano al juicio. ¿Por qué? Porque han conocido a Cristo, han puesto su confianza en Él, ¿verdad? Y el perdón había sido escrito. El perdón, ¿quién es el perdón? Pues porque en la boda del Cordero nos unimos con Él, confiamos en Él, entramos con Él en la boda. El perdón había sido escrito, sus pecados habían ido de antemano al juicio, y el perdón había sido escrito, sus pecados habían sido llevados a la tierra del olvido, y no podían recordarlos. ¿Recordáis el final del día de la expiación? Y que los 144,000 tienen que llevar a la tierra del olvido al macho cabrío que representa a alguien. Sus pecados habían sido llevados a la tierra del olvido y no podían recordarlos. Y no podían recordarlos. Una destrucción segura los amenaza, y como Jacob no permitirán que su fe se debilite porque sus oraciones no sean atendidas inmediatamente. Aunque sufran las punzadas del hambre, no cesarán en sus intercesiones, se aferrarán a la fuerza de Dios como Jacob se aferró al ángel, y el lenguaje de su alma es: no te dejaré ir si no me bendices. Los santos finalmente prevalecen como Jacob y son gloriosamente liberados por la voz de Dios. Aquí dicen yo me acuerdo aquí que aunque sufran las punzadas del hambre, aquí me acuerdo que leímos a través de las 500 reflexiones que los ángeles nos atenderán, ¿verdad? Nos alimentarán ahí donde estemos, ¿verdad? Por lo tanto, sufran las punzadas del hambre de la verdad en realidad, ¿verdad? De la verdad. Nuestro problema es como el problema de Jacob: bendíceme. Y lo que nosotros necesitamos es tener esta seguridad de que hemos sido sellados, bendecidos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Este es nuestro hambre real, aunque puede ser que por momentos podamos pasar hambre literal, ¿verdad? Pero os digo esto porque sé que había textos que decía que los ángeles, como Elías, los cuervos los alimentaron, ¿verdad? Pues necesitamos entender todos esos detalles. Por eso necesitamos estar santificados en la verdad. Porque necesitamos entender que esta hambre es más de Cristo, más de la verdad, que de otra cosa, ¿verdad? Dice: los santos finalmente prevalecen como Jacob y son gloriosamente liberados por la voz de Dios, el decreto divino. Lo vimos en la visión de los dos tronos también, ¿verdad? Son liberados por la voz de Dios, ¿verdad? Dice: esa temporada de angustias y aflicción requerirá un esfuerzo de seriedad y fe decidida que pueda soportar la demora y el hambre, y no fracasará ante la debilidad, aunque sea severamente probada. El periodo de prueba es el tiempo concedido a todos para prepararse para el día de Dios. Digo esto, queridos, porque necesitamos entender que cuando empieza el conteo de los 144,000, esto también lo vimos a través de las reflexiones anteriores, empezó a partir de 1844, el conteo de los 144,000. Por lo tanto, cuando estamos hablando de hambre, es un hambre por la verdad sobre todo, ¿verdad? No tanto literal, aunque también, ¿verdad? En la experiencia del pueblo de Dios, pues hemos pasado por 2 guerras mundiales y ahora al final pues también hay gente que pasa hambre. O sea, no pensemos solamente en las partes del mundo que están más o menos bien, sino hay que pensar la China, la India y en otras partes, ¿verdad? Entonces esto se aplica
no es una norma general, sino por partes, ¿verdad? Algunos experimentamos más unas cosas, otros otras cosas, ¿verdad? Pero estamos englobados en esta realidad, ¿verdad? El periodo de prueba es el tiempo concedido a todos para prepararse para el día de Dios. Si algunos descuidan la preparación y no prestan atención a las fieles advertencias dadas, no tendrán excusa. ¿Y entendéis de qué tipo de hambre estamos hablando sobre todo? ¿Verdad? Esta preparación tiene que ver con santificarnos en la verdad y eliminar toda falsa doctrina de en medio de nosotros, y el hambre es este hambre por la verdad. Y por eso aquellos que no tenían hambre por la verdad, dice, si algunos descuidan la preparación, el estudio profundo de las Escrituras, ¿verdad? Y no prestan atención a las fieles advertencias dadas, porque Dios envía a sus mensajeros al final. Veas este ministerio, envíase otros, ¿verdad? No tendrán excusa. ¿Por qué? Porque a pesar de las advertencias dijeron, no, estos son disidentes y cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero no tomaron en serio las advertencias. No tendrán excusa. Dios ha hecho la parte que correspondía, ¿verdad? La obra del cuarto ángel. Creo que me deja la voz. Creo que me estoy quedando sin voz ya. Dice, la lucha seria y perseverante de Jacob con el ángel debe ser un ejemplo para los cristianos. Jacob venció porque era perseverante y decidido. ¿Perseverante y decidido en qué? En estudiar la palabra de Dios, en recibir la bendición. Queremos saber la verdad, ¿verdad? Todos los que desean la bendición de Dios como Jacob y se aferran a las promesas como él. ¿Dónde están las promesas? En la palabra de Dios, en espíritu y profecía, ¿verdad? Y son tan fervientes y perseverantes como él, tendrán éxito como él tuvo éxito. Y así se explica cómo ignorantes, gente echada al margen, yo soy uno de ellos, pues Dios le da luz a través del cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria. Es decir, Cristo obra y se revela. ¿Cómo? Nos toca averiguar cómo, ¿verdad? Porque algunos cuando digo estas cosas parece ser como si me convirtiera yo en Dios. No, pero ¿cómo tengo yo esta luz? ¿Cómo entiendo yo todo lo que entiendo? Es Él. Lo decía Cristo, no soy yo el que hace estas cosas, es Él. Es Él. Él da entendimiento, discernimiento, no otro, ¿verdad? Dice, la razón por la cual hay tan poco ejercicio de la verdadera fe y tan poco del peso de la verdad que descansa sobre muchos creyentes profesos es que son indolentes en las cosas espirituales. No quieren estudiar, prefieren ver y escuchar lo que dicen otros, ¿verdad? No están dispuestos a esforzarse, a negarse a sí mismos, a agonizar ante Dios, a orar larga y fervientemente por la bendición, y por lo tanto no la obtienen. Y aquí está explicado. ¿Y cómo que yo entiendo y los demás no entienden? ¿Cómo? Y es por qué me quejo yo. ¿Por qué no se comparten todos estos mensajes? Porque no tienen la bendición, no entienden, y como tal, pues cuando no tienes a Cristo, tienes a un otro. ¿Cómo actúas? Pues ya lo vemos. ¿Por qué no vuelan estos mensajes? Pues no lo sé. Sí lo sé, pero no quiero dejarlo tan claro y tan patente, ¿verdad? Dice, la fe que vivirá en el tiempo de angustia debe ejercitarse diariamente ahora. ¿Y qué es esa fe? Escrito está. Debe ejercitarse diariamente ahora. Por eso Cristo dice, no te conozco. ¿Cuándo te has quedado tú conmigo para que hablemos? Para que nos entendamos. Y dice, no te conozco, ¿por qué? Porque eran indolentes. Porque solamente iban el fin de semana a la iglesia y creían que allí encontrarían a Cristo. Y no saben que hay un suplantador. ¿Verdad? Hay alguien que ha engañado hasta los escogidos, ¿verdad? Los que no se esfuerzan ahora por ejercitar una fe perseverante, no estarán preparados para ejercitar esa fe
que los capacitará para resistir en el día de la angustia. Porque como no estás seguro si está escrito o no está escrito, solo has escuchado, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y otro dice otra cosa, y así seguidamente. Y como tu fe no está fundamentada en lo escrito está, sino en que lo que dicen otros, pues no lo tienes tan claro. Entonces, estás dudando. Vuelves al Edén. Estás dudando. ¿Será Dios como dice que es? ¿O este tendrá razón? ¿Y a quién creemos? A este. Fuera quien fuera, ¿verdad? No todos los hijos de Jacob eran justos, y os pido que estéis atentos. Está hablando del remanente, tipos y sombras. No todos los hijos de Jacob eran justos. No todos del remanente son justos. Eso es lo que trata de decir. Dice, estaban afectados en algún grado por la idolatría. Vamos a ver cuál es el problema de la Odisea, que rechaza entender. Idolatría. Sirven a un otro Dios. Hijos de Jacob, mientras están en la Odisea. Creen ser remanente, ¿verdad? Dice, Dios no sancionó la conducta cruel y vengativa de los hijos de Jacob hacia los siquemitas. Utiliza otra historia para entender una realidad, ¿verdad? Dice, Jacob ignoraba su propósito hasta que cumplieron su obra de crueldad. Reprendió a sus hijos y les dijo que lo habían perturbado para hacerlo despreciable entre los habitantes de la tierra, y a causa de este agravio, las naciones vecinas manifestarían su indignación, destruyéndolo a él y a su casa. Dice, en su angustia, Jacob invoca de nuevo a Dios. Y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y mora allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de la presencia de Esaú tu hermano. Entonces dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban. Y allí es donde digo yo, Apocalipsis 18:4 ha de ser bien entendido, porque hay gente que dice que no, que hay que separarnos de la iglesia. Hombre, puntualmente puede ocurrir. Puntualmente, porque aquella iglesia ha llegado peor que Roma, ¿verdad? En su persecución. Pero fijaos lo que dice aquí, y hay que entender en profundidad. Jacob se dirige a sus hijos, al remanente de la familia, a su casa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que trata de hacer? De salvarlos, ¿de qué? De idolatría. Eso es lo que trata de explicarnos esta historia, ¿verdad? Y fijaos, dice, Dios le dice que haga un altar cuando huyes de la presencia de Esaú tu hermano. Entonces dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban, atentos, ¿cuál es el problema de la Odisea? Quitad los dioses ajenos que están entre vosotros. Dioses ajenos que están entre vosotros. Limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y estuvo conmigo en el camino por donde anduve. Y dieron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en sus manos, y todos sus zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Y la familia de Jacob nunca los volvió a encontrar. ¿Quiénes serán los salvos? Los que abandonarán a los dioses ajenos que están entre vosotros, en la Odisea, en el remanente. Porque la Odisea se jacta de decir que es el remanente. ¿Es el remanente? Están afectados en algún grado por la idolatría. ¿Y qué le dice Dios? ¿Por qué no puede entrar Cristo? ¿Por qué está la puerta y llama? Quitad los dioses ajenos que están entre vosotros. ¿Puede Cristo entrar en este templo mientras otros dioses ajenos habitan aquí? ¿Cuál es el problema de la Odisea? ¿Qué nos cuenta el Carmel? Que es otro símbolo, otro tipo y sombra del remanente final. O de la Odisea, mejor dicho. Pues a ver si entendemos de una vez. A ver si dejamos de adorar a dioses ajenos que están entre nosotros.
y no podemos ser salvos, ni hacer la paz con Cristo, mientras estamos en idolatría. Laodicea, despierta de una vez. Deja de estar engañada. Y la familia de Jacob nunca los volvió a encontrar. Y se pusieron en camino, entendieron que estaban adorando a falsos dioses o a dioses ajenos, y el terror de Dios estaba sobre las ciudades que estaban alrededor de ellos, es decir, recibieron la protección de Dios y no persiguieron a los hijos de Jacob, al remanente final, ¿verdad? Jacob se sintió humillado y exigió a su familia que se humillara y se despojara de todos sus ornamentos, pues debía hacer expiación por sus pecados, ofreciendo un sacrificio a Dios para que se le suplicara por ellos y no los dejara para que fueran destruidos por otras naciones. ¿Por qué digo yo que no tenemos que salir de nuestras iglesias? Porque hay que salvar a esta gente, a la familia de Jacob, al remanente que están en idolatría. Hay que salvarlos. No podemos marcharnos y darlos por muertos, porque entonces nos convertimos en jueces. Y este no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es advertir, Isaías 58, advertir la casa de Dios de sus apostasías. Este es nuestro trabajo. ¿Qué nos pide Apocalipsis 18:4? Que nos separemos de la apostasía y que la proclamemos en medio del pueblo de Dios. Por lo tanto, necesitamos entender con toda la profundidad estas realidades. No vaya a ser que creyendo saber la verdad, nos separamos y no cumplimos con nuestro deber. Que por eso os digo yo una y otra vez, compartan, queridos. ¿No amáis a vuestros hermanos? Que Dios os ilumine, queridos, y que podáis entender, esto no va por mí, esto va por vosotros, esto va porque cuando Cristo habita en este templo, el amor sobreabunda, ¿verdad? Entonces, hacemos todo lo que puede ser para que nuestros hermanos estén salvos. Pero ¿sabes por qué creemos que están salvos? Porque estamos engañados, porque estamos en idolatría, y no podemos recibir la bendición de Dios así. Dios aceptó los esfuerzos de Jacob para quitar el mal de su familia. Dios aceptó los esfuerzos del remanente para quitar el mal de su familia. Y se le apareció y lo bendijo y renovó la promesa que le había hecho, porque su temor estaba delante de él. Y Jacob erigió una columna en el lugar donde hablaba con él, una columna de piedra para que perdure, ¿verdad? Y aquí se termina nuestra reflexión, mis queridos. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Espero que esta sea vuestra experiencia, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, para que podamos entender la verdad, que nos purifiquemos o que seamos purificados de todo falso engaño, de toda falsa doctrina, ¿verdad? Que hagamos una elección y que amemos, queridos, que amemos, compartan, traten de salvar a la familia de Jacob del engaño. Os deseo que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.